Concurrent temporal channels for auditory processing. Oscillatory neural entrainment reveals segregation of function at different scales. ¿Qué tal? Mi nombre es Daniel Fernando López, estudiante de segundo semestre de la maestría en Tecnologías de la Información aplicadas a la educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, aquí ya tenemos el artículo, como se pudo traducir al español, quedaría como canales temporales concurrentes para el procesamiento auditivo. El arrastre neural oscilatorio revela la segregación de la función a diferentes escalas. Este proyecto de investigación lo realizaron entonces los 4 profesores que están acá en esta imagen. Entonces, en ese orden de ideas, el primer profesor, pues que uno de los que lidera esta investigación es Xianbing Teng, profesor del Instituto Max Planck de Frankfurt. Después está el profesor Xian Tian del Instituto del Cerebro y de las Ciencias Cognitivas de la Universidad de Shanghái y de la Universidad de Shanghái con sede en Nueva York. También está la profesora Jess Rowland, ella es profesora de la Escuela de Artes Visuales de Nueva York y también profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Nueva York. Y por supuesto pues David Poepel, que es como el director del Instituto Max Planck y también el director del Departamento de Psicología de la Universidad de Nueva York. Pues este grupo de profesores en el 2017 van a publicar este artículo y pues aquí vemos que las inquietudes científicas de este grupo se dan en el campo de la ciencia cognitiva. Pues están de alguna manera explorando el procesamiento auditivo. Vamos entonces a iniciar por partes con este artículo. Bueno, antes de ir al plato fuerte de este artículo, es necesario tener en cuenta que algunas consideraciones que se plantean en el resumen del mismo, ¿no? Entonces, acá tenemos este abstract que nos hacen los autores y pues lo que nos invita de pronto en estos primeros párrafos, en estas primeras líneas, es como que asumamos, o bueno, que se asume que los lectores conocen el proceso de percepción auditiva y los tipos de ondas cerebrales que se pueden inducir a partir de estímulos externos y que se pueden medir mediante la magnetoencefalografía y la cocleografía no invasiva, que fue lo que utilizaron en este experimento. Bueno, ya aquí en esta parte entonces nos habla o explica brevemente lo que se realizó en todo el experimento, ¿sí? Pero pues de eso hablaré ya más adelante con una parte metodológica. Simplemente pues acá habla de que los oyentes escucharon estímulos acústicos con estructuras moduladas en 3 escalas de tiempo. También nos dice que se utilizó una medición de una fase de coherencia intertrial para analizar las respuestas a las ondas cerebrales según las tasas de modulación. Se evidencia que los resultados del estudio se concentran en lo que hallaron con respecto al comportamiento de la banda alfa en relación a los estímulos acústicos que se utilizaron en este estudio. Bueno, al parecer los resultados encontrados en este estudio apoyan una hipótesis sobre el sistema auditivo donde se desarrolla un ejercicio de segregación en las frecuencias de la banda alfa. Y pues de eso es lo que van a estar hablando a lo largo del artículo. Entonces, este artículo tiene un resumen del autor que me parece que es importante que le prestemos atención. Dice así, creo que es importante como para entender el resto del artículo, este resumen del autor que colocan acá. Percibir correctamente los sonidos significativos del comportamiento, el habla, la música y el entorno acústico requiere integrar la información acústica a lo largo del tiempo para extraer las peculiaridades del lenguaje. Una pregunta fundamental sobre este proceso es cómo integra el cerebro auditivo la formación de los sonidos que varían continuamente, típicos de muchas señales auditivas naturales.
¿Cómo toman muestras de la información? Para investigar esta pregunta me dieron, en este artículo me midieron cómo la actividad cortical es arrastrada por el sonido usando la técnica no invasiva de magnetoencefalografía. Eh, Presentaron los sonidos con una estructura temporal en diferentes escalas de tiempo y los examinaron para entender cómo el cerebro codifica estas señales. Encontraron inesperadamente que el sistema auditivo humano no trata todos los ritmos por igual, sino que utiliza predominantemente dos escalas de tiempo no superpuestas, las bandas más lentas, que son teta, y más rápidas, gamma, para rastrear la dinámica acústica, mientras que la escala de tiempo correspondiente a una escala de tiempo intermedia, que es la banda alfa, está probablemente reservada para otras operaciones corticales, quizás relacionadas con la atención y la inhibición funcional. Los datos apoyan la hipótesis de que el sistema auditivo humano emplea por lo menos un modo de procesamiento en dos escalas de tiempo y que la percepción de los sonidos naturales, que se siente sin discontinuidad y continua, está sustentada por un procesamiento neural segregado y discontinuo. De la introducción, entonces de nuevo pues habla sobre la estructura temporal que tenemos los seres humanos para escuchar algunos sonidos naturales. Los autores en esta parte pues nos llevan al contexto de la ciencia cognitiva y al proceso de la percepción auditiva. Proponen que el análisis perceptivo satisfactorio de estas señales requiere que el sistema auditivo extraiga información acústica a múltiples escalas, ¿no es cierto? Y pues esto lo que presenta es un problema específico, que es como ya el problema de la investigación. Y la pregunta problema podría ser: ¿cómo procesa el sistema auditivo tasas de información diferentes y simultáneas en múltiples escalas de tiempo? Y otra pregunta de investigación es: ¿cómo se pueden cumplir simultáneamente los requisitos de resolución temporal y espectral? Entonces, para esta parte se explica el modelo ya de medición de estas percepciones en el cerebro auditivo. Sugieren los autores que el sistema auditivo humano puede optimizar el procesamiento operando dentro de rangos temporales separados. Explican de qué van estos rangos y concluyen en que se deben considerar las oscilaciones corticales. En esta parte de la introducción es muy importante como la explicación que dan sobre las oscilaciones que suceden en cada una de las bandas con respecto a la frecuencia o a los ciclos por segundo que generan cada una de estas bandas. Entonces vemos que la banda teta eh, pues simplemente responde a las modulaciones de una frecuencia correlativa, mientras que las de banda gamma son oscilaciones que participan como en el procesamiento de una información detallada, eh, por ejemplo la comprensión del habla. Para iniciar este experimento, entonces los investigadores se centraron como en las oscilaciones corticales de las bandas teta y gamma, así como en la banda alfa, pues porque encontraron que habían como fuertes efectos en estas bandas relacionados con el procesamiento auditivo. Entonces, sobre la base de los experimentos de Bohemio y de Poppel en el 2012 y en el 2005, generaron estímulos acústicos con tasas de modulación centradas en los periodos típicos de las bandas de las frecuencias neurales teta, alfa y gamma, ¿no es cierto? Entonces es lo que vemos acá en esta figura, el cocleograma como del comportamiento de los tres tipos de estímulos, eh, y vemos las distribuciones previas de la duración del segmento para los tres estímulos. Entonces, si nos damos cuenta, están las líneas azules, grises y rojas muestran los valores de alfa, beta y gamma a través de diferentes relaciones señal-ruido, que es lo que está en la parte de abajo. Teniendo como base estas oscilaciones corticales que se pueden apreciar en una magnetoencefalografía,
Entonces el equipo científico se dedicó a medir como la robustez de las respuestas neuronales evocadas por los estímulos y a examinar las correlaciones entre las respuestas neuronales y la estructura acústica de los estímulos, manipulando la relación señal-ruido SNR de los estímulos y evaluaron la relevancia conductual de las oscilaciones a las diferentes tasas. A continuación, se realizaron análisis de clasificación de los datos del magnetoencefalograma para comprobar qué componentes de la señal del magnetoencefalograma obtenida de forma neutral eran informativos sobre las señales auditivas. Mostraron entonces, contrariamente a lo esperado, que las diferentes tasas temporales de la señal neurofisiológica se relacionan de forma diferencial con los resultados conductuales de clasificación y neurales. Se apoyaron estos hallazgos del procesamiento en distintas escalas temporales. Estos resultados combinados neurofisiológicos y psicofísicos apuntan a mecanismos neurales oscilatorios que subyacen al procesamiento auditivo a múltiples escalas, segregando y discontinuo de las señales, segregado y discontinuo de las señales que subjetivamente se sienten continuas y sin fisuras. En particular, sostienen que los cálculos neurales reflejados en la actividad de las bandas teta y gamma difieren de manera sustancial de los reflejados en la banda alfa y que la banda alfa divide el procesamiento auditivo en pares de escalas de procesamiento bajas y altas. Estas mediciones permitieron examinar lo bien que los oyentes podían estar reconociendo los estímulos con diferentes tasas de modulación de frecuencia. Los eh, participantes tenían que clasificar los sonidos de alfa, teta y gamma pulsando un botón. Los sonidos se presentaron como estímulos limpios y también en forma de ruido. Eh, Ese rendimiento conductual en la identificación de los tres estímulos limpios fue analizado usando una medida repetida por una vía que se llama ANOVA. Eh, Esos cálculos pues pudieron hacer como un análisis de tendencia cuadrática que indica la identificación de que la identificación de los estímulos disminuyó a medida que disminuía el ruido del ambiente. Eh, el otro cálculo que se hizo fue el cálculo de la coherencia de la fase intertrial, el ITC. En todas las frecuencias se aplicó como ese cálculo en un intervalo de tiempo de 300 milisegundos a 1800 milisegundos, después del inicio de los estímulos para medir cómo la actividad cortical oscilatoria de cada banda de frecuencia responde a diferentes tasas de modulación. Entonces, eh, se pensaba que si las oscilaciones corticales en una determinada banda de frecuencia responden de manera fiable a un estímulo específico, entonces comprobaría como la hipótesis de que probablemente la información eh, que se codifica sobre este estímulo obtiene unos valores de ITC en esta banda de frecuencia libre. Entonces, aquí ya podemos ver la figura 2, como las topografías separadas por cada banda eh, muestran esas bandas eh, pues fuertemente coherente con los sonidos. Solamente que la banda alfa no revela ninguna respuesta selectiva a los estímulos correspondientes en el tiempo. Sin embargo, los sonidos alfa y los sonidos gamma evocaron una robusta coherencia de fase en una gama de frecuencia inferior a 8 Hz, en la que los índices de coherencia de fase intertrial significaron para los sonidos alfa y gamma por encima de 1.64.